Muy buenas jornadas, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 2, eh, que es la cosmovisión en Sócrates, Platón y Aristóteles. Y asimismo vamos a profundizar en otros tópicos o temas en los que ellos tienen una visión sobre el individuo, la política, la ética y diferentes temas en los que reflexionaron y por los cuales seguimos estudiándolos, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes eran estos personajes? Sócrates, Platón y Aristóteles son considerados, ¿verdad?, los padres de la filosofía occidental, ya que muchas de sus ideas han tenido una gran influencia sobre el pensamiento occidental y han sido el punto de partida de corrientes filosóficas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Necesariamente cuando nosotros nos referimos a, a estos personajes de la filosofía occidental, nos preguntamos, pero ¿por qué nosotros estamos estudiando a pensadores de hace más de 2000 años? Como podemos ver, por ejemplo, Sócrates nació en el 470 a.C., Platón en el 427 a.C. y Aristóteles en el 384 a.C., ¿verdad? Y lo seguimos estudiando. Y es porque ellos fueron de los primeros que, después de esa etapa mítica, empezaron a reflexionar sobre el ser, sobre cuestiones prácticas de la vida, de cuál era el propósito de la vida, de cómo debíamos de comportarnos en sociedad, de cuál era el papel del Estado, de cuál era el papel de nosotros como ciudadanos. Y hicieron muchos aportes en cuanto a esto, ¿verdad? Esas reflexiones aún hoy son estudiadas y no solamente porque influenciaron a los pensadores que vinieron después, sino porque siguen teniendo en muchas de sus partes validez. Bueno, el primero fue Sócrates, luego vino Platón y luego vino Aristóteles, ¿verdad? Que a su vez fue discípulo de Platón. Sin embargo, a pesar de que entre ellos son discípulos en algunos de sus preceptos filosóficos, encontramos algunas diferencias, ¿verdad? Como su concepto del mundo, de la ética, de la política, de la religión. Esto es muy interesante, ¿verdad? La academia, el ámbito de estudio, principalmente en ciencias sociales, es una invitación para que nosotros podamos profundizar en diversos temas y que seamos capaces de rebatirlo, ¿verdad?, con nuestro propio pensamiento. Y aquí está en el origen de la propia filosofía y de la cultura occidental, vemos que nuestros tres principales representantes, hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles, en el mismo origen se da este tema de que ellos hacen esas reflexiones, ¿verdad? Ellos vienen y no es que contradicen plenamente, sino que sobre la base de lo que hizo Sócrates, Platón trabaja y sobre la base de lo que trabajó Platón, trabaja Aristóteles, ¿verdad? Como dice uno de estas frases, ¿verdad? No hubiéramos podido llegar al desarrollo tecnológico y en las diferentes ciencias si no estuviéramos sobre los hombros de gigantes, ¿verdad? Trabajamos y seguimos viviendo sobre lo que hicieron los antecesores, tanto en el pensamiento filosófico como científico, ¿verdad? ¿Cuál era la visión cosmológica de estos grandes pensadores? Su visión cosmológica del universo no es la misma en estos tres importantes filósofos. A pesar de que estos tres filósofos son continuadores entre sí, su pensamiento no es totalmente igual, es decir, que ellos mismos van evolucionando, cuestionando y aportando ideas propias, lo cual genera que el pensamiento filosófico no se quede en un estado monolítico, sino que vaya enriqueciéndose y que vayan surgiendo diferencias entre ellos, entre las que se destacan la visión cosmológica del universo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? El conocimiento no puede ser estático, debe ser utilizado por las nuevas generaciones, por los nuevos pensadores y deben ir haciendo aportes al conocimiento, ¿verdad?
Sócrates afirmaba que la inteligencia es la fuerza creadora y el centro del universo, un único universo que es ordenado, en el que todo tiene una función o finalidad y en el que el ser humano está presente. Platón, por su parte, a diferencia de su maestro, no ve el universo como algo único, sino que nos habla de un universo dividido en dos mundos, ¿verdad? Por un lado, el dualismo ontológico, donde en primer lugar existe un mundo inteligible, que es el mundo verdadero, y en donde se ubican las ideas. Es incorruptible, inmutable, es el mundo de las esencias y ha sido creado por el demiurgo. El mundo sensible es el mundo físico, una copia del primero. Es el mundo de las opiniones y de las apariencias, sometido al cambio y a la corrupción, que se caracteriza por la multiplicidad y el que se accede a través de los sentidos. Es muy interesante, y ya aquí empezamos a ver un pensamiento muy parecido a lo que en la actualidad tenemos con el cristianismo o con la tradición judeocristiana, ¿verdad? Pareciera que está hablando del Dios hebreo, pues habla de un Dios que vive más allá del mundo sensible, que es creador, ¿verdad? Y que le da más importancia a las ideas que a la propia física, al propio mundo de lo sensible. Muchos años después otro filósofo diría pienso y luego existo, en contraposición a esto, ¿verdad? Porque aquí primero las ideas y luego el mundo de lo sensible es copia de esas ideas, ¿verdad? Porque el mundo de las ideas son la verdad. Primero, primero existen las ideas y luego existe el ser. Cuando se le da vuelta a eso, primero existe el ser y luego se piensa. Pienso y luego existo. Existo y luego pienso. Interesante. En la historia de la filosofía se van viendo esos cambios, ¿verdad? Porque cada filósofo es el pensador de su tiempo. Son pensadores de sus tiempos, ¿verdad? Por su parte, Aristóteles también nos habla de un universo dual, pero a diferencia de Platón afirma que se compone de materia, esencia y sustancia, estableciendo que el universo se divide en dos regiones: la región sublunar, que está compuesta por cuatro materias corruptibles como lo son el aire, el fuego, el mar, el aire, y además es una región en la que todo cambia y cuyo movimiento es lineal. En segundo lugar, la región supralunar, que se encuentra sobre la luna y que existe desde siempre, no se puede destruir, es divino, es eterno, es incorruptible. Asimismo, está compuesto de éter, ¿verdad? Materia brillante que emite luz y su movimiento es circular. Interesante, ya como vemos, Aristóteles dice, eh, está hablando de este tema del arge, ¿verdad? De cuáles son esos elementos que componen el universo. Él dice, bueno, todo se origina de estos elementos, el fuego, el aire, el mar. Y vemos que Aristóteles empieza a hacer una observación del mundo. Otro de los temas importantes e interesantes sobre estos pensadores es sobre la política, ya que Sócrates establece que el gobierno debe estar ostentando por una persona experta en política, ¿verdad? Que sepa dirigir la polis, es decir, el filósofo rey, es decir, aquellos que están mejor capacitados deberían de gobernar, que tenga virtud, que sepa reconocer el bien y que sepa de justicia a sí mismo. Establece que no se puede permitir que los ignorantes lleguen al poder, como lo ha hecho la democracia, y que siempre debe primar la lealtad al sistema y el respeto a las leyes por parte del ciudadano, aunque no esté a favor del sistema de gobierno. A Sócrates le pasó de que debido a estas reflexiones se metió en muchos problemas, ¿verdad? Y terminó siendo condenado a muerte de manera injusta, debido a las influencias de sus discípulos, entre ellos Platón, que provenía de una familia pudiente e influyente. Le dieron un salvoconducto, pero Sócrates no lo aceptó porque sería contradecir lo que él decía, ¿verdad? Deja lealtad a las leyes, deja lealtad al sistema. Entonces Sócrates no aceptó y decidió el suicidio, ¿verdad? Tomar el veneno.
Él aceptó la condena a muerte por medio de envenenamiento. Bueno, por su parte Platón, al igual que su maestro, criticaba la democracia y establecía que es un gobierno de demagogos. Pero Platón no nos habla de la idea de lealtad y realiza un análisis más detallado de sobre las formas de gobierno, ¿verdad? Platón afirma que existen 5 tipos de formas de gobierno. La aristocracia, que es el sistema perfecto, el gobierno de los sabios, en donde prima la búsqueda de la sabiduría, y el culto a un líder sabio. Este sistema puede degenerar en la timocracia, y la timocracia es el gobierno donde se rinde culto al guerrero. Hemos visto muchos casos, ¿verdad?, de que donde el ejército toma el poder, ¿verdad? Y el gobierno del honor, y en donde priman los propietarios, ¿verdad? Y también el tema del dinero, ¿verdad? Y que posteriormente se genera una oligarquía. ¿Y qué es la oligarquía? Pues la oligarquía es el gobierno de unos pocos en donde se rinde culto al rico y en donde se busca la riqueza. Este sistema puede generar en tiranía. Y por su parte la democracia es el gobierno de muchos, en donde prevalece la búsqueda de la libertad, en donde no se hace caso a las leyes, en donde se desprecia a los sabios. La tiranía es el gobierno del tirano, en donde no se desarrolla la política y en donde destaca la esclavitud. Por último, Aristóteles, a diferencia de sus predecesores, define que la política es un sistema dirigido a mantener a la sociedad ordenada a través de normas basadas en la razón y en cuya principal función es proveer el bienestar a la comunidad. Por otro lado, también nos habla de 6 formas de gobierno, ¿verdad? Aquí empezamos a ver estas reflexiones de Aristóteles, donde nos dice que es importante que nosotros aprendamos a no llamar, por ejemplo, de la misma manera a la versión buena y a la versión mala, ¿verdad? Porque él dice, por ejemplo, una monarquía puede degenerar en una tiranía, la democracia puede degenerar en la demagogia. Entonces, no es correcto que nosotros llamemos de igual forma, porque esto puede generar problemas a nivel conceptual. Dice que, por ejemplo, la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, puede degenerar en una monarquía, en una tiranía, que es la degradación de la monarquía, el gobierno de uno. La aristocracia, el gobierno de unos pocos, puede generar en una oligarquía, ¿verdad? Y la democracia, que es el gobierno de muchos, en una demagogia. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que hace Aristóteles? Si están trabajando para el bien común o no. Porque si la democracia no trabaja para el bien común, es demagogia. Si la monarquía no trabaja para el bien común, es tiranía. Si la aristocracia no trabaja por el bien común, es una oligarquía, es decir, las versiones degeneradas de cada una de ellas. Él decía de que la politeia, que se parece mucho a nuestra palabra política, debería de ser una especie de combinación entre la aristocracia y la aristocracia y la democracia, es decir, van a haber unos sabios poderosos que van a gobernar, ellos van a tener altas normas morales, van a conocer muchas cosas en cuanto a lo económico, en cuanto a la ética, a lo filosófico, pero van a escuchar al pueblo, es decir, va a haber una combinación de ambos, ¿verdad? Para Aristóteles, él decía, está bien que gobiernen unos pocos, que gobiernen los mejores, pero también es importante escuchar al pueblo. Interesante porque esto es un planteamiento de una clase media que pudiera gozar también de ciertos privilegios y que fuera escuchada. El desarrollo de la ética de Sócrates y Platón se encuadra dentro de la misma línea filosófica, el intelectualismo moral, el cual se caracteriza por ser una ética desarrollada desde el raciocinio. El bien es el conocimiento, es decir, la virtud,
y el mal es la ignorancia, es decir, el vicio. De esta forma, el mal es la ausencia de conocimiento. El mal es la ausencia de conocimiento del bien. Y la persona que actúa mal no es por maldad, sino por ignorancia. Nadie hace el mal de forma consciente. Sin embargo, es interesante, ¿verdad? Aquí viene esa tanto Sócrates como Platón coincidían, ¿verdad? De que el malo es por ignorancia, es que es tonto, que no entiende o no sabe. Pero es Aristóteles y sabes que alguien puede conocer el bien y no hacerlo. Pues discrepo, dice Aristóteles, en este concepto y establece que conocer es el bien, no implica que lo vayamos a hacer, pues sabiendo qué es, podemos hacer el mal. Además afirma que la finalidad de la vida es la felicidad, diferenciando entre la ética de la felicidad, que es una acción, es correcta siempre que nos haga feliz y por ello debemos procurar nuestra felicidad. Igualmente, esta ética se divide en dos, la ética teleológica, determina si una acción es correcta o incorrecta, y se basa en la bondad o maldad, en las acciones en función de las consecuencias. Y la ética deontológica, que es una ética formal, donde lo que importa es la acción en sí y no el resultado. La ética de las virtudes, la virtud se encuentra en el alma, es la que da vida y se divide en dos tipos. La virtud moral, adquirida a través de la costumbre, es la responsable de denominar la parte irracional del alma y es el punto medio entre dos extremos. La virtud intelectual es adquirida a través de la educación y es la parte racional del alma. Aquí voy a hacer un paréntesis para profundizar en algo que hacían los griegos, ¿verdad? Los griegos tenían tres formas de belleza. Tenían la belleza física, el cuerpo, ¿verdad? De ahí vienen las Olimpiadas, ¿verdad? De esos cuerpos esculturales, perfectos, que llegaban a su plenitud. También estaba el intelectual, ¿verdad? La formación en la lógica, en la matemática. Un alto nivel de conocimiento, ¿verdad? En retórica, en lógica. Pero también estaba el carácter. Estas tres virtudes eran ese ir hacia la perfección, ese ir hacia la plenitud del humano. Yo les invito a que ustedes imaginen, por ejemplo, a un tigre en su plenitud. ¿Por qué? Porque un tigre en su plenitud, muchos de ustedes, si ustedes lo piensan, van a pensar de repente en un león que ataca, que corre por la sabana y mueve su melena, ¿verdad? Y agarra un antílope y lo desgarra y luego lo lleva y lo come junto con su manada. Y un árbol, yo me lo imagino lleno de flores y frutas, frondoso y verde, hermoso. Y un humano, ¿cuál es la plenitud del humano? Pues los griegos decían, ¿verdad? Llevar al máximo de nuestras capacidades físicas, intelectuales y morales en nuestro carácter. Es aquí, ¿verdad? En la ética, en la forma en la que nos comportamos, empiezan esos planteamientos, ¿verdad? Por otro lado, su forma de ver la filosofía. Seguimos conociendo las diferencias entre Sócrates, Platón y Aristóteles para entender su manera de concebir la filosofía. Para Sócrates, la filosofía debe ser práctica. Escribirla nos hace perder el tiempo. Y es por esto, ¿verdad?, de que no tenemos libros de Sócrates. Fueron sus discípulos los que escribieron y hicieron referencia de él. Él enseñaba por medio de la palabra, por medio del método socrático, durante largas conversaciones y pláticas mientras caminaban. Él transmitía esa información. Debemos enseñarnos a vivir, a obtener el conocimiento intrínseco en nosotros y a diferenciar entre el bien y el mal. Además debe estar dirigido a discutir, debatir y reflexionar sobre grandes cuestiones, ¿verdad? La justicia, el bien, la política, la religión, la virtud o la democracia. Aún hoy estos puntos son importantes, ¿verdad? Y aún nosotros, cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser filósofos, siempre pensamos en temas como la justicia, el bien común,
temas religiosos, temas como la democracia, ya estaban presentes hace 2300, 2400 años atrás. Por su parte, Platón afirmaba que el objeto de la filosofía es el de enseñarnos a vivir filosóficamente o llevar una vida racional y equilibrada, ¿verdad? Que alimente y preste atención al cuerpo y al alma, comer, dormir o amar de forma controlada sin caer en el vicio. Nos llamaba a esa templanza, ¿verdad? A tratar de que todo lo hagamos con cierta medida, que no seamos viciosos. Muy vigente el día de hoy, ¿verdad? Ese exceso de comida, el exceso de sueño o de dormir en horas inadecuadas o durante más tiempo del requerido, ¿verdad? Por último, Aristóteles establece que la filosofía no tiene que reducirse exclusivamente al estudio de la verdad, sino que debe ser un compendio de varias disciplinas. Por ello establece la siguiente división: la lógica como una disciplina preparatoria, la filosofía teórica por matemáticas, metafísica y física, la filosofía práctica compuesta por política y la retórica. Es muy interesante, ¿verdad? Que ya Aristóteles en su tiempo, estamos hablando de hace unos 2400 años atrás, él estaba hablando de dividir, ¿verdad? El estudio en varias materias. Aquí se ve que hasta el día de hoy eh, existe, ¿verdad? Esa división en las clases, ¿verdad? Por bloques. Interesante que Aristóteles en esta época él ya estaba haciendo esa pequeña división. Otro de los puntos relevantes, ¿verdad? Es el concepto que ellos tenían de la religión, ¿verdad? El concepto que tiene Sócrates sobre la religión fue muy revolucionario para su época, pues él, una religión personal e intimista frente a una religión pública. Así propone trasladar el santuario público a nuestro interior, ¿verdad? El santuario de la conciencia. Y nos habla del daimon, o su Dios, la conciencia o nuestro yo interior. Además, él intenta llegar a un diálogo entre religión y persona. Interesante, y vemos esta concepción de Dios, ¿verdad? De sacarlo de lo público, de los grandes templos y llevarlo a nuestro interior, de hacerlo algo más personalizado, algo más personal, la religión. Nos recuerda aquello y de que cuando ores no seas como los hipócritas, sino que vea una esquina y ora en silencio y ahí Dios te va a escuchar. Eso es del cristianismo o de la tradición judeocristiana, ¿verdad? Pero vemos que Sócrates ya venía desarrollando estas ideas, ¿verdad? De sacar la religiosidad del ámbito de lo público y pasarlo más a lo privado. Por otro lado, Platón nos propone un concepto totalmente diferente de divinidad y nos habla de un Dios supremo, un demiurgo, un ser absoluto, perfecto, poderoso y creador, del que pone orden en todas las cosas, ¿verdad? Orden y moral física, el origen de todo mundo inteligible y legislador supremo. Asimismo, no defiende la idea de una religión intimista. Interesante en el tema, ¿verdad? Platón decía, no, en realidad existe un Dios supremo también, ¿verdad? Nietzsche decía que el cristianismo es un platonismo para las grandes masas. Se toma mucho de esto, de estas ideas del mundo antiguo. Podemos ver esas influencias que tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Incluso en el ámbito religioso. Por último, Aristóteles tiene un concepto de religión que se encuentra camino entre Platón y Sócrates. Él propone una concepción deísta o un Dios personal, al hacedor de la naturaleza y no creador, un Dios natural que mueve el universo, el motor inmóvil, el principio de todo movimiento, eterno e inmutable, y que es la causa primera, ¿verdad? Interesante que en este caso Aristóteles dice que tanto el alma como el cuerpo están unidas, ¿verdad? Y también creen en ese Dios eterno, inmutable, pero que está más que todo en la naturaleza, ¿verdad?
y se parece más a la parte budista tal vez. Pero vemos que estas ideas no son nuevas, son bastante antiguas. Y bueno, y por último está el concepto sobre el individuo. Terminamos este repaso con las diferencias entre Sócrates, Platón y Aristóteles, hablando sobre la concepción sobre el individuo. Según Sócrates, el individuo está compuesto por la unión natural de su cuerpo y el alma, ¿verdad? Está compuesto por la unión natural del cuerpo y el alma, siendo el alma, entendemos como razón, el yo consciente, el conocimiento virtud, lo más importante del individuo, y por ello hay que alimentarla de bienes. Miren, aquí se está poniendo por encima del cuerpo como tal el alma. Sócrates está diciendo, o sea, como el alma es más importante que el cuerpo, debemos de alimentar en primer lugar el alma y dejar al cuerpo en segundo lugar, ¿verdad? Es interesante porque igual este tipo de ideas son relevantes y son de mucha influencia en nuestro mundo, ¿verdad? Ese poner las ideas por encima de nuestro propio cuerpo, esa capacidad de poder sacrificarnos por nuestras ideas. Es algo que Sócrates decía, el alma está por encima de incluso del cuerpo, ¿verdad? Por su parte, Platón también defiende la dualidad cuerpo-alma, pero a diferencia de Sócrates, afirma que el alma pertenece al mundo inteligible y el cuerpo al mundo sensible, que cuerpo y alma pueden vivir por separado, por ejemplo, tras la muerte, y que el alma se compone de tres partes: racional, irascible y concupiscible. Miren, aquí Platón ya está hablando del tema del alma, de que al morir, pues nuestra alma puede permanecer y puede subsistir más allá de la muerte. Ese más allá está ya presente en Platón hace unos 2400 años atrás. Por último, para Aristóteles, el cuerpo es sustancia, con materia y forma, y el alma es esencia o el principio vital. Por tanto, cuerpo y alma no pueden vivir por separado, viven en él la sustancia que es el ser humano. Distingue a su vez tres tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. Bueno, hasta aquí este pequeño resumen. Esta es una lectura dirigida. Se les va a dar alguna asignación para que ustedes puedan realizarlo y con esto obtener la calificación correspondiente a la unidad 2. También se les invita a copiar sus dudas, comentarios para poder resolverlo en la próxima clase presencial que tendremos. Muchas gracias, feliz jornada.